En este capítulo daremos un repaso a todos los estadios que albergaron partidos mundialistas en las ediciones de 2002 y 2006, aclarando de antemano que el nombre y la capacidad de cada campo es la que tenían al momento de disputarse el certamen. Por otro lado, muchos de estos escenarios han sido demolidos, mientras que los que siguen en pie han sido remodelados, ampliando o disminuyendo su capacidad según el caso, y también fueron modernizados. Además, señalaremos qué equipos de fútbol son locales en cada recinto. Cabe resaltar que las sedes que llevan el nombre de un patrocinador deben cambiarlo por estadio de la Copa del Mundo, ya que por reglamento la FIFA no permite que sus estadios lleven el nombre de un sponsor, para no perjudicar a sus propios patrocinadores, algo similar a lo que implementa UEFA en sus torneos. El Mundial organizado por Corea del Sur y Japón de 2002 contó con 20 sedes, 10 por cada país. Empezando por los estadios de Corea del Sur, tenemos el Estadio de la Copa del Mundo de Daejeon, construido para la ocasión, apodado como Arena Morada, con aforo para 40.407 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros, 2 de la fase de grupos y 1 de octavos de final, que fue la victoria de Corea del Sur por 2-1 sobre Italia en tiempo suplementario, uno de los cotejos más controvertidos en la historia del certamen, en donde el árbitro favoreció claramente al equipo local. Además, el defensor italiano Paolo Maldini jugó los 120 minutos de esta contienda, convirtiéndose hasta el momento de realización de este video en el jugador que más minutos disputó en el torneo, con un total de 2.217 minutos. En la actualidad este recinto sigue en pie, le pertenece a la ciudad y es la casa del club Daejeon Citizen. El estadio de la Copa del Mundo de Jeju, de Seowipo, construido especialmente para el torneo, con capacidad para 42.256 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la ronda inicial y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue existiendo, es propiedad de la provincia autónoma de Jeju y en él la sede local el Jeju Fútbol Club. El estadio de la Copa del Mundo de Jeonju, construido para la ocasión, con aforo para 42.391 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros, 2 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue en pie, le pertenece a la ciudad y es la casa del Jeonbuk Hyundai Motors. El estadio de la Copa del Mundo de Gwangju, construido especialmente para el torneo, con capacidad para 42.880 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final, que fue la victoria por penales de Corea del Sur sobre España, en otro controvertido cotejo de la historia del certamen, debido a las ayudas arbitrales que recibió la selección local. Hoy en día sigue existiendo como un recinto multifunción, es propiedad de la ciudad y en él la sede local el Gwangju FC. El estadio de la Copa del Mundo de Suwon, construido para la ocasión, apodado Pájaro Grande, con aforo para 43.188 aficionados, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 de la fase de grupos, entre ellos el empate 3-3 entre Uruguay y Senegal, en donde el charrúa Richard Morales se convirtió en el suplente que más rápido marcó un gol, haciéndolo a los 15 segundos de ingresar, y también fue sede de un cotejo de octavos de final. En la actualidad sigue en pie, le pertenece a la ciudad y a la provincia de Gyeonggi, y es la casa del Suwon Samsung Blue Wings. El estadio de fútbol Munsu de Ulsan, construido especialmente para el torneo, con capacidad para 43.550 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de Estadio de Fútbol Ulsan Munsu, es propiedad de la ciudad y en él la sede local el Ulsan Hyundai Fútbol Club. El estadio Munyak de Incheon, construido para la ocasión, con aforo para 52.179 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros de la fase de grupos. En la actualidad sigue en pie como un recinto multifunción, le pertenece a la ciudad y es la casa del Incheon United. El estadio Asiat de Busan, construido para la ocasión, con capacidad para 55.982 espectadores, que albergó 3 partidos de la ronda inicial. Hoy en día sigue existiendo como un complejo deportivo multipropósito, es propiedad de la ciudad y en él la sede local el Busan iPark FC. El estadio de la Copa del Mundo de Daegu, construido especialmente para el certamen, con aforo para 68.014 aficionados, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 de la fase de grupos y el cotejo por el tercer puesto.
en donde el jugador turco Hakan Şükür convirtió el gol más rápido de la historia del torneo a los 11 segundos de iniciada la contienda, en donde su nación venció por 3-2 a Corea del Sur. En la actualidad sigue existiendo como un recinto multifunción bajo el nombre de Estadio de Daegu, le pertenece a la ciudad y es la casa del Daegu FC. Y el Estadio de la Copa del Mundo de Seúl, construido especialmente para la ocasión, con capacidad para 63.961 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos, entre ellos el cotejo inaugural en donde Senegal venció 1-0 a Francia, en otra de las grandes sorpresas de la historia del torneo, y además fue sede de una de las semifinales. Hoy en día sigue en pie, es utilizado como un complejo deportivo multipropósito, es propiedad de la ciudad y en él hace de local el FC Seúl. Por su parte, los 10 recintos que Japón puso a disposición para la disputa de la Copa del Mundo fueron: el Estadio Sapporo Dome de Sapporo, construido especialmente para el torneo con aforo para 42.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros de la ronda inicial. En la actualidad sigue existiendo, le pertenece a la ciudad y es la casa del Hokkaido Consadole Sapporo. El Estadio de las Alas de Kobe, construido para la ocasión con capacidad para 42.000 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Estadio Misaki Park para torneos organizados por FIFA, aunque el nombre comercial es Estadio Noebir Kobe. Es propiedad de la ciudad y en él hace de local el Vissel Kobe. El estadio de fútbol de Kashima, de Ibaraki, con aforo para 42.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros de la ronda inicial. En la actualidad sigue existiendo, le pertenece a la prefectura de Ibaraki y es la casa del Kashima Antlers. El Estadio Gran Cisne de Niigata, construido especialmente para el torneo con capacidad para 42.300 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie bajo el nombre de Estadio Denka Gran Cisne, utilizado como un recinto multipropósito, siendo propiedad de la prefectura de Niigata y en él hace de local el Albirex Niigata. El Estadio Gran Ojo de Oita, construido para la ocasión con aforo para 43.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros, 2 de la ronda inicial y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Showa Denko Dome Oita, es empleado como un recinto multifunción, le pertenece a la prefectura de Oita y es la casa del Oita Trinita. El estadio de Miyagi, construido especialmente para el certamen con capacidad para 49.000 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue en pie como un recinto multiusos bajo el nombre de QIA Estadio Miyagi, es propiedad de la prefectura de Miyagi y en él hace de local en ocasiones especiales el Vegalta Sendai. El Estadio Nagai de Osaka, con aforo para 50.000 aficionados, en donde se disputaron 3 encuentros, 2 de la ronda inicial y 1 de cuartos de final. En la actualidad sigue en pie como un recinto multipropósito bajo el nombre de Estadio Yanmar Nagai, le pertenece a la ciudad y es la casa del Cerezo Osaka. El Estadio Ekopa de Shizuoka, construido para la ocasión con capacidad para 50.600 espectadores, que albergó 3 partidos, 2 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue existiendo como un recinto multifunción bajo el nombre de Estadio del Parque Natural y Deportivo de Ogasayama, es propiedad de la prefectura de Shizuoka y en él hace de local el Júbilo Iwata y el Shimizu S-Pulse. El Estadio de Saitama 2002 de Saitama, construido especialmente para el torneo, con aforo para 63.000 aficionados, en donde se disputaron 4 encuentros, 3 de la ronda inicial y 1 de semifinales. En la actualidad sigue en pie, es propiedad de la prefectura de Saitama y es la casa de la selección japonesa y del Urawa Red Diamonds. Y el Estadio Internacional de Yokohama, con capacidad para 70.000 espectadores, que albergó 4 partidos, 3 de la fase de grupos y la gran final, en donde Brasil le ganó por 2-0 a Alemania, obteniendo su 5ª Copa del Mundo. Hoy en día sigue existiendo como un recinto multipropósito bajo el nombre de Estadio Nissan, le pertenece a la ciudad y en él hacen de local la selección japonesa y el Yokohama Marinos. El Mundial de Alemania 2006 contó con 12 sedes. El Frankenstadion de Nuremberg, con aforo para 41.000 aficionados, en donde se disputaron 5 encuentros, 4 de la ronda inicial y 1 de octavos de final, que fue la victoria de Portugal 1-0 sobre Países Bajos, conocida como la Batalla de Nuremberg,
siendo uno de los cotejos más violentos de la historia del torneo, en donde el árbitro ruso Valentin Ivanov mostró 16 tarjetas amarillas y 4 rojas. En la actualidad este recinto sigue en pie bajo el nombre de Estadio Max Morlock, utilizado para la práctica de atletismo y fútbol, es propiedad de la ciudad y es la casa del FC Nuremberg. El Central Stadion de Leipzig, construido para la ocasión con aforo para 43.000 aficionados, en donde se disputaron 5 encuentros, 4 de la ronda inicial y 1 de octavos de final. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Red Bull Arena, es propiedad de la empresa Red Bull en un 94% y en un 6% del RB Leipzig, club que hace de local en este recinto. El estadio de la Copa del Mundo de Hannover, con capacidad para 43.000 espectadores, que albergó 5 partidos, 4 de la fase de grupos y 1 de octavos de final, contando los cotejos del torneo de 1974 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 9 encuentros mundialistas. Hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de HDI Arena, le pertenece a la empresa Hannover 96 Sales and Service y en él hace de local el Hannover 96. El estadio de la Copa del Mundo de Colonia, reconstruido totalmente para el certamen con aforo para 45.000 aficionados, en donde se disputaron 5 encuentros, 4 de la fase inicial, entre ellos el empate 2-2 entre Suecia e Inglaterra, en donde el nórdico Marcus Alback marcó el gol 2000 en la historia del torneo, y además recibió un cotejo de octavos de final. En la actualidad sigue existiendo bajo el nombre de Rhein-Energien Stadion, es propiedad del Kölner Sportaten y es la casa del FC Colonia. El Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern, con capacidad para 46.000 espectadores, que albergó 5 partidos, 4 de la fase de grupos y 1 de octavos de final. Hoy en día sigue existiendo, le pertenece a la ciudad y en él hace de local el FC Kaiserslautern. El estadio de la Copa del Mundo de Frankfurt, con aforo para 48.000 aficionados, en donde se disputaron 5 encuentros, 4 de la fase inicial y 1 de cuartos de final. Contando los cotejos del torneo de 1974 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 10 encuentros mundialistas. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Deutsche Bank Park, es propiedad de la ciudad y es la casa de la Eintracht Frankfurt. El estadio de la Copa del Mundo de Hamburgo, con capacidad para 50.000 espectadores, que albergó 5 partidos, 4 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. Contando los cotejos del torneo de 1974 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 8 encuentros mundialistas. Hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de Ballpark Stadium y le pertenece al Club Deportivo Hamburgo. El Gottlieb Daimler Stadion de Stuttgart, con aforo para 52.000 aficionados, en donde se disputaron 6 encuentros, 4 de la fase inicial, entre ellos el empate 2-2 entre Croacia y Australia, en donde el árbitro inglés Graham Paul cometió el error de amonestar 3 veces al jugador croata Josip Šimunić, en uno de los errores arbitrales más insólitos de la historia del torneo. Contando los cotejos del torneo de 1974 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 10 encuentros mundialistas. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Mercedes-Benz Arena y es propiedad en un 60% de la ciudad y en un 40% del Club Stuttgart. El estadio de la Copa del Mundo de Gelsenkirchen, con capacidad para 52.000 espectadores, que albergó 5 partidos, 4 de la fase de grupos y 1 de cuartos de final. Hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de Veltins Arena y le pertenece al Schalke 04. El estadio de la Copa del Mundo de Dortmund, con aforo para 65.000 aficionados, en donde se disputaron 6 encuentros, 4 de la ronda inicial, 1 de octavos y 1 de semifinales, contando los cotejos del torneo de 1974 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 10 encuentros mundialistas. En la actualidad sigue en pie bajo el nombre de Signal Iduna Park y es propiedad del Borussia Dortmund. El estadio de la Copa del Mundo de Múnich, construido para la ocasión con capacidad para 66.000 espectadores, que albergó 6 partidos, 4 de la fase de grupos, entre ellos el cotejo inaugural del torneo en donde Alemania venció 4-2 a Costa Rica y además fue sede de un encuentro de octavos y uno de semifinales. Hoy en día sigue existiendo bajo el nombre de Allianz Arena y le pertenece al Bayern Múnich.
y el Olympiastadion de Berlín con aforo para 72.000 aficionados, en donde se disputaron 6 partidos, 4 de la ronda inicial, 1 de cuartos y la gran final, en donde Italia venció por penales a Francia, obteniendo el 4º título de su historia. Contando los cotejos del torneo de 1974 que se disputaron en este mismo recinto, albergó un total de 9 encuentros mundialistas. En la actualidad sigue en pie, como un recinto multifunción, es propiedad de la ciudad y en él hacen de local el Hertha Berlín y en ocasiones especiales el Unión Berlín. Por último, cabe resaltar que la selección alemana hace de local en la mayoría de estos estadios, rotando su localía por estos recintos. Y bueno, muchas gracias por ver el video, por favor suscríbete, nos vemos en el próximo, adiós.